que la ley es para cumplirla, no para violarla, remitiéndome a la Constitución. Y como siempre, para que la audiencia, sean o no abogados, pero pueden chequear, verificar aquí lo que se dice aquí, yo cito los artículos de la Constitución. Y en este caso el tema es clarísimo, Lucho, como punto de partida. La Constitución de la República que está vigente dice en el artículo 168, la administración de justicia en el cumplimiento de sus deberes, de ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios. Son los principios constitucionales. Los órganos de la función judicial gozarán de independencia. Óigalo usted, que se me oiga bien. Independencia de interna y externa. ¿Qué quiere decir esto, interna y externa? Interna para que un juez de mayor rango, para que un juez mayor, para que un juez más alto, o el órgano de control, que es el Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Que ahí hay algunos ejemplos, no interfieran en la actividad de los jueces inferiores. Esa es la independencia interna. Independencia externa, respecto de los otros órganos del Estado. Y se agrega en la Constitución que toda violación a ese principio llevará la responsabilidad administrativa, civil y penal de quien viole este principio de acuerdo con la ley. Se sigue desarrollando, pues, en ese mismo artículo otros tantos principios la Constitución de la República, y dice que también que la función judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera, para que no sea ahogada económicamente. Porque imagínese usted que en algún momento se dio, en otra época, que pues a los jueces no les pagaban, que no les transferían los fondos a la función judicial, etcétera, ¿verdad? Entonces, además de eso, se garantiza la unidad jurisdiccional, que ninguna autoridad, mire a ver, ninguna autoridad de las otras funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia, de administración ordinaria de justicia, ¿verdad? De administración ordinaria, sin perjuicio obviamente de las potestades jurisdiccionales que se reconoce a ciertos funcionarios en ciertas materias específicas, como lo permite la Constitución. Y agrega 2 o 3 principios más. El acceso a la administración de justicia es gratuito. Y esto es importantísimo que lo tenga claro, porque había un juez que le había dicho inclusive a un colega con un cinismo impresionante, una jueza, pues las juezas son ahora peores que los jueces, una jueza le había dicho, ¿sabes cuáles son mis tarifas? Imagínense, tarifas. Ah, base de tarifa. Exacto, la Constitución habla de gratuidad y una jueza hablaba a un colega de sus tarifas, ¿verdad? Entonces, solo la ley establece el régimen de las costas procesales, que eso está pues ya con el proceso propiamente dicho, ¿verdad? Y en todas sus etapas los juicios y las decisiones que se toman en los juicios serán públicos, salvo los casos expresamente señalados en la ley. Por ejemplo, pues cuestiones de menores, intimidad, que no se afecte pues la dignidad de las personas que están involucradas en ciertos actos, en ciertos juicios, ¿verdad? Y finalmente se establece que la sustanciación de los procesos en todas las materias, mira a ver, materias, ahí entra civil, penal, laboral, etcétera, etcétera. Materias, instancias, primera, segunda instancia y casación, que está a cargo de la Corte Nacional, antes era la Corte Suprema y antes el recurso era de tercera instancia. Ahora solo hay 2 instancias y casación. Puedo explicar perfectamente la diferencia y en qué consiste la casación, ¿verdad? Porque cuando se implantó esta reforma, la idea era, al quitar una instancia y establecer un tribunal de casación como la máxima corte en materia civil,
¿verdad? Lo que se trataba era precisamente de acortar los procesos, de acortar el trámite, de agilizar el trámite de los procesos al quitarle una instancia. Porque la casación en concreto solo cabe bajo dos supuestos. La casación cabe nada más que en dos supuestos distintos. No es tribunal de instancia. La casación cabe en supuestos que hay violación del procedimiento, violación del trámite, ¿verdad? O violación de derecho. Pero de ahí que la prueba se presentó, que no se presentó, que el término, que no estaba dentro del término, sino que fuera del término, no son temas que deberían llegar a la Corte Nacional, ni llegan, son rechazados esos recursos de casación. Entonces hay solamente, como le digo, dos supuestos. Pero es importante que quede claro, es también muy importante que quede claro, más allá de la gratuidad, mire a ver, gratuidad, ya venía existiendo y esta Constitución del 2008 ratifica en este artículo 168 que estamos comentando, que el proceso y el sistema judicial será oral, ¿verdad? De acuerdo a su vez con los principios de concentración, contradicción, o sea, la contradicción entre las partes, y dispositivo, lo que el juez tiene que disponer con base en lo que se le pida y que lo que se le pida sea legal, ¿verdad? Entonces, los jueces a su vez que no cumplan con esto y que no cumplan con la norma constitucional o las personas o los jueces que la violen, ya si se trata de un proceso en concreto, esos jueces y en la tramitación podrían estar cometiendo el delito de prevaricación, que es muy grave. Ese delito de prevaricación en nuestro sistema se lo denominan prevaricato, pero al final del día es lo mismo, el nombre apropiado yo creo que es prevaricación. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto, para que quede claro, la prevaricación la cometen los jueces cuando dejan de hacer lo que la ley manda, o hacen lo contrario, o no cumplen lo que dice la ley. Entonces, los jueces no es que están arbitrariamente decidiendo si cumplen o no cumplen la ley, o que para resolver las causas tienen que aplicar su buen criterio o hacerlo como se les ocurra. Los jueces tienen que actuar de acuerdo con la ley. Si la ley dice, por ejemplo, por ponerle un ejemplo sencillo, no se abandona la casa, aún hay una litis consorcio. El litis consorcio es cuando hay más de dos personas como parte procesal. Y la ley dice, si es que una parte procesal no necesariamente lo que haga o lo que deje de hacer beneficia o perjudica a la otra persona, aunque esté del mismo lado, que es la misma parte procesal. Si el juez actúa en contra de eso, entonces el juez está prevaricando. Y eso es lo que hay que tener claro, porque yo creo que hay que acudir muchas más veces, con denuncias y querellas concretas contra los jueces que prevarican, porque por eso están estos jueces, los que son, porque felizmente hay jueces buenos, ¿no verdad? Pero para los jueces truanes, bribones, que tienen tarifa y son los que prevarican, pues hay que denunciarlos. La gente tiene miedo, no los denuncia, tiene miedo a las represalias, a las consecuencias. Yo estoy denunciando a un juez ahora y varias veces lo he denunciado. Y ahí hay que señalar también a los que les toca resolver esa denuncia, a los que le toca a las autoridades o jueces más altos o las autoridades disciplinarias del Consejo de la Judicatura, que les toca resolver esas denuncias. Porque mientras todas estas cosas no actúen al mismo tiempo y no se ejecuten al mismo tiempo, no va a haber cambios en la justicia ecuatoriana. Claro. Y por eso yo he dado estas reglas básicas, que la audiencia las tenga claras, que las conozca, que sepan de qué se trata y que esto lo tengan claro. Y el asunto es más grave, mucho más grave, Lucho, porque estoy explicando los principios constitucionales en materia
de los procesos y empezando por la independencia judicial. Estoy explicando el delito que comete el juez cuando viola la ley. Abiertamente viola la ley, está cometiendo un delito de prevaricación. Y el tema, repito, es aún más grave, porque cuando los superiores o cualquier otro funcionario se entera o tiene noticia de un delito de prevaricación, tiene la obligación de denunciarlo. De acuerdo con el mismo artículo 422 del COIP, Código Integral Penal, es lo que se llama el deber de denunciar. El servidor público que en ejercicio de sus funciones conozca de la comisión de un presunto delito, tiene que denunciarlo. Claro, el servidor público que en el ejercicio de funciones conozca de un delito contra la administración de justicia, que lo puede cometer el juez, tiene que denunciarlo, ¿verdad? Y esto se aplica pues en otras instancias que estableciendo las personas responsables. Entonces, el tema no es tan simple. No es cuestión en este estado de reformar nada. Y yo he dicho con frecuencia, y lo puedo decir una vez más, he dicho con frecuencia, las personas somos quienes manejamos y movemos y administramos las instituciones, ¿verdad? Y ahí está, la ley está escrita, el mandato está con claridad meridiana por significar la claridad del mediodía, de meridiana, ¿verdad? Es absoluta, no hay donde perderse, el juez tiene que responder. Y en toda la estructura judicial y los cuerpos legales que tienen que ver con la actividad judicial, vale decir también el Código Orgánico de la Función Judicial, también tiene la garantía del principio de independencia y también tiene las infracciones graves y gravísimas, infracciones gravísimas que pueden cometer los jueces, pero vamos a ir un poquito más allá, porque esto a usted le va a dar una información básica para sus comentarios, su buen criterio, lo que tiene normalmente usted para el público cuando hace llegar su opinión. El punto es importante porque la prevaricación, el juez también responde por el error judicial y el error puede ser inexcusable. El juez no puede decir me equivoqué cuando aplicó diametralmente en contra cualquier ley, pero eso también lo pueden cometer los fiscales. No es que los fiscales están exentos de toda responsabilidad. Los fiscales también pueden estar respondiendo por el error judicial y estar respondiendo también por el dolo. Entonces, lo que pasa, que es lo que le digo, hay que tener primero los conocimientos de los derechos que nos asisten, y además después tener el coraje de denunciarlos, de enfrentarlos, pues, como se hace en otras partes, y ahí se va corrigiendo, se va sacando a luz los errores, las falsedades, los delitos que se cometen en el sistema de justicia y en perjuicio de las personas que acuden justamente a pedir justicia. Por eso es que, y esto es de siempre, sino que ahora está en grados extremos, desde siempre. Alguien decía, un pensador jurídico, un filósofo del derecho, pedir justicia a un hombre injusto es una necedad. Claro, el hombre tiene que ser recto, el juez tiene que ser recto, tiene que ser justo. La solución, porque otro pensador o jurista decía para ser imparcial hay que tener mucho dinero en el bolsillo. Y yo agrego que no podemos vivir con jueces que no administren bien y pronto la justicia y que no sean sujetos de la más leve tentación. Y cuando hablamos de la más leve tentación, está comprendida la tentación económica y la tentación política. Que esto quede claro. El juez debe ser juez. La Constitución ordena que sea independiente, totalmente independiente de las demás funciones del Estado.
¿verdad? Y que lo que él tenga que hacer corresponda y obedezca al texto de la ley. No es que puede, como le digo, aplicar su buen criterio. Hay excepciones, lo que puede aplicar la sana crítica, como se lo denomina, para valorar la prueba, para hacer una valoración de las pruebas en el juicio. Ahí puede aplicar las reglas de la sana crítica, pero no es que puede aplicar su buen criterio o su sana crítica para resolver en contra de la ley, porque si no hubiera ley y no hubiera el sistema organizado, el sistema judicial que en la civilización que nos toca vivir es el que tiene que velar por la aplicación de la ley, entonces estamos viviendo un estado de falta de derecho, de inseguridad jurídica absoluta, de que no hay garantías, de que todo el mundo hace lo que le da la gana, que es lo que se ve en el tránsito, por ejemplo, ¿no? Tiene unos radares y tiene una vaina, pero el resto no les importa. Hay calles del centro de Guayaquil que están parqueados, triple parqueo en la calle, no hay por dónde pasar. La calle Peicasa, completamente, que es la que yo uso para llegar a mi oficina. A veces no hay por dónde pasar. Sí. Y entonces no podemos vivir bajo el imperio del caos. El vivir bajo el imperio de la legalidad es vivir en civilización, en el respeto a los derechos, en la validez de los derechos de la población. Pero porque ahí, mire que está todo concatenado, Lucho, y todo coordina y está entrelazado. Porque ahí entra en juego también, y en lo judicial entra en juego también, la igualdad. Yo lo he dicho, la igualdad, no somos iguales, pero ante la ley tenemos que ser iguales en el tratamiento, en los mismos derechos, en las mismas consideraciones. Obviamente que el hombre mayor no es igual que un niño, que una niña, etcétera, etcétera. Las diferencias son abundantes, ¿verdad? Una mujer embarazada tiene más derechos, un adulto mayor, etcétera. No somos iguales, pero todos somos iguales ante la ley. Ante la ley, ¿verdad? Ahí no hay diferencia. Ante la ley somos iguales. El que cometió un delito, sea de lo que fuere, tiene que ser castigado. Y yo agrego, porque esto es importante, no lo dicen los autores, Lucho. Mire que usted me hace dar examen con usted prácticamente, ¿eh? No lo dicen los autores, pero yo digo, somos iguales ante la ley en iguales circunstancias. Eso es básico. Eso es básico, básico, elemental, porque ahí vienen los ejemplos que yo he dado. Si se trata de dos mujeres embarazadas, son iguales ante la ley. Pero si se trata de una mujer embarazada con un niño o con una niña, no son iguales ante las leyes porque son distintas las leyes que existen, que se les aplican. ¿Sí me explico? Lo mismo a los adultos mayores que tienen preferencias, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay esa diferencia, es la que yo llamo que somos todos iguales ante la ley en iguales circunstancias. Las circunstancias tienen que ser exactamente las mismas, ¿verdad? Eso es más o menos mucho como introducción. Está bien, yo le preguntaba la independencia porque hay una entrevista donde la ministra de Gobierno dice que se respeta la independencia. Le voy a poner para que usted la escuche y haga alguna comentario si es que lo hay, ¿no? Ya. Nosotros respetamos la independencia de funciones. ¿La respetan en serio? Total. Veamos el respeto. Jairo Muscategui es uno de los 3 jueces de anticorrupción a quienes el Consejo de la Judicatura suspendió por levantar la prisión de Aquiles Álvarez en el caso Goleada. Juez es suspendido por fallar contra los intereses de gobierno. Un juez de la Corte Nacional, Javier de la Cadena, la avaló, aunque pagó las consecuencias. Lo sacaron de la Corte Nacional de Justicia. Jueza destituida por liberar a quienes el gobierno quería presos. Jueces que caen en desgracia por hacer su trabajo. El juez anticorrupción Carlos Serrano tiene varios audios de las presiones que recibió para fallar a favor del narcotraficante serbio Yesdimir Serdán, a quien defendió la abogada Dolores Vintimilla, esposa del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Jueza destituida por fallar contra los intereses del gobierno. Y por ahí mostraron unos mensajes en el teléfono del doctor Mario Godoy,
de que decía, mira, aquí está, Daniel Noboa necesita esto que salga ya, el presidente nos está presionando. ¿Este es el respeto que dice la ministra de Gobierno a la independencia de funciones? Ahí tiene, doctor, son algunos casos. Entonces, ¿tenemos o no tenemos independencia de funciones de acuerdo a lo que se ve? Claro, eso es importante y efectivamente hemos visto, todo el mundo y toda la audiencia ha visto que dice la ministra que se respeta la independencia. Los casos que se dan como ejemplo demuestran todo lo contrario. Entonces, valdría volver a preguntarle a la ministra qué opina de esos casos, ¿verdad? Porque aquí, y que todos esos funcionarios que han sido afectados deben tener en claro que tienen derecho para reclamar cuando han sido removidos, destituidos o lo que fuere de manera injusta por cualquier circunstancia política. No, también se quedan ahí cruzados de brazos. Tienen el camino expedito, tienen las normas constitucionales y tienen las reglas legales para demostrar. Ahí hay un ejemplo y ahí alguien habla, en uno de esos ejemplos habla de audios para demostrar que los han removido por causas políticas o por otras consideraciones que no sean estrictamente las que corresponden al ejercicio recto de sus funciones, ¿verdad? Entonces, doctor, eso es importante, ¿no? Oiga, doctor, vamos a generalizar nomás el tema, así lo voy a generalizar. Pero déjeme decir esto, algo que es importante, Lucho. Dele, doctor, dele. Porque cuando se viola esa independencia, cuando se comete una infracción, eso no lo puede garantizar ley alguna. Lo que la ley garantiza es que habrá una sanción. Y la ley penal tiene la amenaza de una pena. Dice, si se comete tal infracción, esta es la pena, ¿verdad? Las normas constitucionales, en cambio, tienen principios que son lo más alto que rige en la República. Si eso se viola, está el remedio. Esto es lo importante, porque no hay ley que le pueda garantizar que absolutamente todos los ciudadanos se van a portar bien. Pero cuando hay alguien, cuando hay la excepción y no se portan bien, hay que aplicar el remedio, hay que aplicar la sanción que está también prevista en la misma ley. No es que se da un hecho injusto, se da un hecho que no debía darse y se quedan tranquilos con los brazos cruzados. No, pues, tienen que reclamar. Y así se va depurando el propio sistema, porque el sistema está diseñado para que se autodepure. Está así. Pero ahí viene, doctor, lo que alguna vez conversamos con usted, que se hacen las cosas, aunque no estén tipificadas, y se lo ve como cosas juzgadas. Ya ahí quedó. Ah, claro. Pero eso ya es ilegal también. Claro que lo hemos conversado. Claro. Y yo me refiero a eso como la teoría de los hechos consumados. Exacto. Sinvergüencería, lo digo y lo repito, sinvergüencería. ¿Por qué? Porque los hechos consumados no se pueden convertir en válidos por el paso del tiempo, porque ya están consumados o por lo que fuere, ¿verdad? Cuando son delito, cuando son infracción. No se puede, las situaciones jurídicas consolidadas, que es como llama a estos hechos consumados la Corte Constitucional, y de esto se ha tratado en varios lugares, y yo tengo sentencias de la Corte, del Consejo de Estado en Colombia, que equivale a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional, en que dice que la teoría de los hechos jurídicos consolidados, que dice más relación a la vigencia de la ley, que esa teoría no puede garantizar que existan, que se respete cuando se trata de delitos o de infracciones, de ninguna manera. Ahí esos hechos consumados están realmente, a quien los hace valer como hechos consumados, están incurriendo también en penas, y si son funcionarios judiciales, en prevaricación, y deberían responder por eso. ¿Cómo va a creer que entonces con ese criterio casi que solo faltaría decir, Ecuador es un país donde volvimos a la época de la ley del más fuerte, y esa es la única que vale por los hechos consumados?
Con la diferencia, claro, que en el tiempo contemporáneo, el más fuerte ya no es el más grande, el más musculoso, el que pelea con los tigres, sino el más fuerte es ahora el más fuerte económico, el más fuerte políticamente, etcétera, etcétera. Entonces ahí está el nivel de lo que se entiende ahora como el de más fuerte, ¿no? El más fuerte en picardías también, porque de esos hay Claro, bastante. porque De esos hay claro. bastante. Exacto. Oiga, doctor, resulta, decía que vamos a hacer una cosa imaginaria, ¿no? Hay un caso de un juicio que inicia una investigación, un fiscal, arranca la investigación y resulta que ya cuando están en la que se llama al final de las pruebas y contrapruebas, resulta que uno de los abogados de las personas que están acusadas le dice, a ver, señor fiscal, usted me está juzgando por un artículo que ha sido totalmente dado de baja, que no existe. Claro, ya no hay ¿Usted ley. cree exacto, ese es un error inexcusable? Por supuesto, pues, Ya soy abogado, doctor, ya soy claro, abogado. por supuesto que es un error inexcusable y por ahí entran también en la prevaricación o es una infracción gravísima. ¿Cómo va a creer? Pues si la prevaricación es no hacer lo que la ley manda, hacer lo contrario, dicho en pocas palabras para que se lo entienda, ¿verdad? Y entonces, si la ley no existe, no puede aplicarla y si invoca una ley que no existe, obviamente podrá alegar error, pero es error inexcusable, porque no puede pues, un abogado confundirse con una ley si existe o no existe la ley, pues tiene que aplicar una ley. La primera regla es que la ley sea vigente, Lucho, ¿verdad? Entonces tiene que haber una ley vigente. Ahí está, eso está creo que es por el artículo 268 por ahí del Código Integral Penal, que se lo conoce por las siglas de COIP, y ahí está previsto miren, la prevaricación, pues con el título de prevaricato, de los jueces, los árbitros, cuando son árbitros de derecho, y los fiscales, que tengan claro. O sea, los fiscales no están exentos ni impunes de la prevaricación. Entonces ese juicio se puede caer porque está llegando a la etapa final y recién se da cuenta que la investigación no ha estado sustentada en el artículo que esté vigente, porque ya fue derogado. Si están aplicando una ley que no está vigente, obviamente podría caerse si esa ha sido la base. Pero miren, todo es coordinado y todo. Nosotros no hemos inventado el derecho, Lucho. Nosotros no hemos inventado la existencia de las leyes. Esto lo venimos copiando a través del desarrollo de la humanidad. Lo más antiguo que había son el código de lo que se tiene, que está en el Museo del Louvre en París, de lo que se tiene noticia, el código de Hammurabi, otros le dicen Hammurabi, pero el código de Hammurabi, que es una piedra más o menos de su alto, de mármol, oscuro a los cuatro costados, donde estaba escrita el código de Hammurabi. Eso es en la época de Egipto, Babilonia. Estamos hablando de esta época, 5.000 años atrás, 1.700 años antes de que llegue Cristo, ¿verdad? Eso le da una idea. Y a eso se viene desarrollando desde esa época. Llegamos en la cultura greco-romana a unos niveles altísimos, pero altísimos porque están muchas instituciones jurídicas de la época greco-romana en plena vigencia hoy por hoy. Yo comentaba el otro día que la democracia viene del demos griego. El demos griego era la gente reunida en el lugar más concurrido de la ciudad tomando las decisiones. Pero las ciudades, los países, la población creció tanto, evolucionó tanto, que ya no pueden hacerlo personalmente y entonces nombran delegados que los hagan por ellos. Y eso son los diputados y eso es lo que se conoce como democracia representativa. Fíjese usted cuánto tiempo ha pasado. Si nos vamos a la cultura romana nomás, ahí son 2000 y pico de años, ¿verdad? Y entonces
y otro tanto con el derecho en general. Nosotros seguimos aplicando en la compraventa, en todo lo que tenga que ver con los testamentos, con las herencias, etcétera, las instituciones del derecho civil, que vienen a su vez, hay toda una evolución, ¿verdad? Desde las institutas de Justiniano en Roma, fue evolucionando, llegamos a la ley de las 12 tablas en la Edad Media con Alfonso X el Sabio, y de ahí llegamos al Código de Napoleón, para poner los siglos en pocas palabras. Y esa evolución es evolución, está clarísimo y está explicada, lleva siglos de siglos, no es que esto está inventándolo nadie, ni no va a venir un juez corrupto o ignorante o cualquier otro funcionario a pretender invocar una ley que no existe, porque eso va en contra de este sistema totalmente. ¿Sí me explico? Doctor, aquí hay un saludo de Rufo Molestina, dice: buenas noches, doctor Juan Falconi, muchas gracias por su compañía, saludos. Y el mismo Rufo Molestina les pregunta, buenas noches, saluda a otro a José Jaramillo. Rufo le pregunta: disculpe, doctor Falconi, siendo un delito el prevaricato, ¿prescribe o no? Prescribe, sí, como todo prescribe. Siendo un delito prescribe todo. Normalmente, yo no soy penalista, pero normalmente primero le devuelvo el saludo a Rufo, que le agradezco que esté viendo el programa y que tenga el interés a preguntar esto. Todo prescribe. Y normalmente en materia penal el tiempo de prescripción es igual al máximo de la pena para la infracción. Normalmente. Ya. Doctor, hacemos otro simulacro. ¿Ya? Resulta que yo ahora soy fiscal. ¿Ya? Yo soy fiscal y llevo de testigo a Juanita. Es mi testigo, es la que presentó la denuncia, Juanita. ¿Ya? Juanita presenta la denuncia. Muy bien. A ver, ¿presenta la denuncia o es testigo? No, presenta la denuncia. Presenta la denuncia Juanita. Presenta la denuncia, yo acojo la denuncia de Juanita y comienzo y arranco la investigación. La etapa de investigación. Claro, entre esa etapa de investigación, resulta que la vuelvo a llamar a Juanita para que asiente lo que presentó su denuncia, y ella dice, a ver, yo vine a poner la denuncia, pero esos datos que están ahí no son los míos. Eso lo hizo otra persona que me obligó que yo lo haga. Y lo deja por escrito, ella hace esa aclaración y queda registrado en el expediente de la investigación. Muy bien, sigue el curso del juicio y resulta que ya cuando van llegando a la etapa final, eso que dijo la señorita, resulta que la parte que estaba acusada le pide al juez: oiga, señor juez, o al fiscal, quiero que la señorita que puso la denuncia venga a testificar. Tiene que rendir su versión, sí. Tiene que rendir su versión. Muy bien. Pero el señor fiscal, yo fiscal, digo, a ver. Cuando ella me presentó la denuncia, hasta ahí yo cogí la denuncia y le di camino y le di trámite. Pero como la parte acusada está pidiendo que venga la que presentó la denuncia, ellos son las que tienen que traerla acá. Así que yo no tengo que hacer nada ahí. ¿Usted cree que eso es lógico? Si el juez está disponiendo. ¿Cómo la van a llevar de hecho? O sea, justicia por mano propia. Tendría que el mismo fiscal ordenar que comparezca, porque está dada además la explicación de que habría una denuncia falsa, un delito contra la administración de justicia, etcétera, etcétera. Eso tiene una serie, no es tan simple, tiene una serie de vicisitudes, ¿no? Pero obviamente tiene que ser el fiscal el que enderece ese caso, esa investigación, esa etapa de investigación, a ver si ha lugar al final para declarar la denuncia falsa, para acusar o no acusar, según en el dictamen con el que concluya la etapa de investigación, ¿no? Pero el fiscal sale a decir que los que pidieron que venga la persona a testificar, ellos son los que tienen que traerla. ¿Cómo la van a llevar?
La cogen a la fuerza, la secuestran y la llevan. No ¿Cómo puede, lo ven? no Tiene que puede, ordenar no puede. la policía, tiene que puede ordenarle a la policía que la lleven, claro. Claro. No, Muy bien, doctor. Pasemos a ya. otro tema. Yo creí Este, que iba a terminar, Lucho, yo creí que... no, dije, la última, ya, sí, doctor. La última no, la última. ya. Los jueces que están actuando, resulta que la mayoría de ellos tienen su buffet, tienen sus oficinas y lo demás. Estos jueces, ¿usted cree que pueden atender con libertad todos los juicios que caigan en ese buffet cuando él está ya activo? De ninguna manera. De ninguna manera. Y si le tocare actuar, si le tocare actuar contra colegas del mismo estudio, el juez tendría que excusarse. Y Excusarse. si no se excusa, la parte lo puede recusar. ¿Cómo va a aclarar? Eso es causal de excusa y recusación. Si no puede ser el juez parte y juez al mismo tiempo, pues, de ninguna manera. De ninguna Ya manera. ve. Y que hay jueces que lo hagan, bueno, es otra cosa, pero eso de ninguna manera. Eso también, que le reclamen al juez, pues que lo denuncien, que denuncien a los colegas del juez que se están beneficiando de lo que hace su socio, El ser socio es una causal de recusación, si son socios en el mismo estudio. Eso está previsto en la ley, todo está prácticamente previsto en la ley, Lucho. Y entonces esas barbaridades, mire que usted pone ejemplos que pueden sonar bárbaros, pero tienen una solución. Y cuando raramente hubiera un caso que no esté previsto en la ley, cuando raramente puede haber un caso que no está previsto y contemplado en la ley, el juez tendría que resolverlo a falta de ley, que es muy raro, sería muy raro, de acuerdo con los principios de derecho internacional. Los principios universales del derecho, y ahí podemos irnos hasta la época de Roma, como yo lo explicaba hace un momento. Principios universales del derecho. La independencia del juez es un principio universal de derecho, va mucho más allá de la Constitución ecuatoriana. La Constitución lo recoge, pero va mucho más allá, en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Entonces no es cuestión aquí que no hay ley. No, si no hay ley, el juez tiene que resolver, salvo penal, por supuesto, en penal es otro tratamiento, pero el juez tendría que resolver de acuerdo con los principios universales de derecho. Salvo, Doctor, ahora sí para concluir, no sé si era una fábula, pero a mí me contaron hace muchos años, que en el cementerio había un fulano que se robaba los cadáveres y violentaba las tumbas y todo lo demás por llevarse los cadáveres o las cosas que encontraba. Pero dice que lo absolvieron porque no había, en ese entonces, no había cómo sancionarlo. No estaba tipificado. es posible, le repito que no soy penalista, pero sí le voy a explicar a propósito de esto un principio que es un principio también universal, es un principio universal reconocido en todas las legislaciones. Para juzgar por una infracción penal a una persona, tiene que estar tipificada como infracción penal antes del juzgamiento, antes que se cometa, ¿verdad? No puede haber un hecho que se comete el hecho, mañana diga usted una riña, cualquier concepto, una pelea, un lío entre socios, cualquiera, y que a algo que pasó ahí, a un hecho cualquiera, después de que ocurrió ese hecho, lo tipifiquen como penal, no se aplica. La ley rige para el futuro y particularmente en estos aspectos es muy trascendente. La ley rige para el futuro, no tiene efecto hacia atrás, no tiene efecto retroactivo. Entonces, si ese hecho se comete en el futuro y está tipificado como delito, como infracción, ahí se aplica. Pero si se comete un hecho que no está todavía tipificado como delito, como infracción, no puede acusárselo, ni existe tal delito. Ok, doctor.
Claro, Muchas Lucho. gracias por su tiempo. Sus Bueno, palabras mil finales gracias siempre, a el usted. mensaje. El mensaje, Claro. el mensaje para nuestros amigos invisibles. Con todo gusto, Lucho. Así como el amigo que llamó, espero que estos comentarios sean de utilidad, que ayuden a la audiencia y a la ciudadanía en general y a las personas que de una manera u otra tienen acceso a esta información, aunque sean amigos invisibles, como dice usted, a saber que tienen derechos, a saber que a veces es necesario pelear por mantener esos derechos, pelear porque se respeten esos derechos y no aceptar que se violen los derechos buenamente sin ni siquiera protestar. Así poco a poco el país y la gente que en el país no quiere cumplir con sus obligaciones legales irá entendiendo y en el país será aprendiendo que la ley es para cumplirla, no para violarla. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.